la Navidad, no hay festejo que se nos resista. Bueno, pues esto que puede ser, si le colgamos, si le ponemos el lazo, puede ser un adorno para el árbol, también lo vamos a convertir, yo lo voy a convertir en un posavasos. Por eso tengo media docena de bolas tejidas, ¿eh? Bueno, como posavasos o como bola, ahí lo tenemos, la podemos rellenar o la podemos dejar solita, pero un perfecto adorno, un perfecto regalo, así, todas juntitas, ¿cierto? Ups. Podemos ponerlos en una bolsita. Ahí tenemos todas nuestras bolitas navideñas como posavasos o como bolas, lo que prefieras. Ahí las tenemos. Así que vamos con el vídeo, vamos con el tutorial. Sencillo, 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 pero cookie. Sígueme en YouTube, dale al like, déjame tu comentario, dime qué te está pareciendo todo esto y nos vemos. Vamos. Buen día, vamos a empezar a hacer este adorno navideño. En este caso van a ser unas bolas para el árbol perfectamente redonditas, de colores, con su enganche, pero yo los voy a convertir en posavasos. Lo único que va a diferenciar estas bolas, así tal cual, estos posavasos de una bola navideña, es que no va a tener el enganche, ¿vale? El cómo ponerlo dentro del árbol, ¿no? Cómo colgarlo. Quitando eso, vamos a hacer estos sencillísimos posavasos que van a ser espectaculares para esta Navidad. ¿Qué os parece? Vamos a ello. Habéis visto que tengo 2 verdes, 2 blancos y uno solo rojo. Pues vamos a tejer el rojo. Mirar, si en lugar de dejar uno solo ponemos 2 que unimos al medio y lo rellenamos, podemos tener una super bolita navideña divina de la muerte. Pero en este caso son posavasos. Ya sabéis las posibilidades que tenemos. Los podemos dejar como adorno navideño, las podemos rellenar, podemos forrar una bola con ellos, podemos hacer 1000 cosas. Ahora vamos a empezar con un aro mágico donde vamos a poner, atención, un punto bajo y una cadenita, ¿vale? Va a ser la forma de empezar todas las vueltas. Vais a ver qué guay. Ese va a ser nuestro primer punto alto. Y después 11 puntos altos más, ¿vale? Hasta tener 12. Ahí es como vamos a empezar. Cierro un poquito el aro porque no hace falta tan grande. Seguimos entonces y ponemos hasta esos 12 puntos altos, considerando el primero de esta manera que hemos tejido, el último de los puntos altos, cerramos el aro mágico y ahora solo nos queda unir esta primera vuelta. ¿Con qué la vamos a unir? Con la cadena que hemos tejido arriba del punto bajo. Ahí tejemos un punto deslizado, pero vamos a hacer algo especial ahora. Vamos a deslizar ese punto, tiramos un poquito de la hebra y la vamos a pasar, ese arete, por el siguiente de los puntos, pero solo por la hebra de atrás, enganchada de atrás hacia adelante. Pasamos nuestra hebra por donde va nuestro tejido, le damos ahí esa vueltita y ahora sí, vamos a tejer un punto bajo sobre ese punto, enganchando la trasera y la delantera, o mejor dicho, la delantera y la trasera. Volvemos a poner un punto bajo, volvemos a poner una cadenita y esa va a ser la manera de empezar todas las 4 vueltas que vamos a tejer. Se queda, como veis, espectacular porque no se ve ni principio ni fin. Y ahora vamos a tejer toda una vuelta de aumentos. Es decir, en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 2 puntos. 2 puntos altos. Al final de nuestra vuelta tendremos 24 puntos altos. ¿Vale? Bien, he llegado al final de la segunda vuelta y ahora vamos a cerrar o vamos a repetir el cierre como vamos a cerrar todas las vueltas, ¿vale? Sobre la cadena que hemos tejido seguidita del punto bajo, un punto deslizado. Tiramos un poquito de la hebra para pasarla por el siguiente punto en su hebra trasera. La agarramos, ¿veis? Y la pasamos
por detrás de esa hebra, de tal manera que se nos queda como disimulado ese punto inicial. Y ahora tejemos y empezamos con esto la tercera vuelta, un punto bajo tomando la cadena, la trenza que se nos ofrece del punto normal. Punto bajo y empezamos la vuelta. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos que volver a tejer 12 aumentos como en la vuelta última que hemos tejido y en la siguiente. En cada vuelta vamos a aumentar 12 puntos en cada vuelta, ¿vale? Entonces, en la tercera vuelta tejeremos un punto sí, aumento, uno no, y en la cuarta un punto sí, dos no de aumento, ¿vale? Hasta tener los puntos que corresponden. Terminada nuestra vuelta, ahora ya solo nos queda la última, que es el remate, los remates de los remates, y es poner ese pequeñito borde que va haciendo ese redondito que me ha encantado y que ya hemos utilizado en el árbol de Navidad, que no sé si ya has visto, y si no te invito a ir al canal a verlo. También te invito a suscribirte, pero ahora vamos a hacer nuestro punto, que es como el punto cangrejo pero al derecho, o lo que viene siendo un punto bajo borracho, diría yo también, o un punto bajo girado, porque vamos a tejer un punto bajo, vamos a empezar a tejer ese punto bajo, ¿vale? Ya vamos a girar sobre sí mismo nuestro ganchillo en ese punto bajo y ahora ya tomando la hebra vamos a cerrar el punto. Así todos los puntos. Vamos con el siguiente. En esta vuelta no haremos ningún aumento, sino en todos los puntos haremos esto. Empieza el punto bajo, lo giramos en dirección contraria a las agujas del reloj, pasamos la hebra y terminamos el punto. Todos los puntos los vamos a tejer igual. Así, y en todas nuestras bolas navideñas, estamos tejiendo este mismo acabado, ¿vale? Porque me parece súper mono, súper cookie. Va a ser muy cool para esta Navidad. Bueno, así es como nos va a quedar. Aquí ya lo estáis viendo. Ya tenemos 5 tejidos. Este es el sexto. Bien, pues ala, tejemos toda la vuelta. Y vamos a ver, perdón, tejemos toda la vuelta menos los últimos 6 puntos. Vamos a ver cómo tejemos los últimos 6, ¿ok? Bien, tenemos casi todo nuestro adorno hecho, nuestro posavasos hecho, pero ahora nos queda en los 6 últimos puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eso es. El último de los puntos, en los últimos 6 cambiaremos el color al gris, pero en este último metemos el color gris, ¿vale? Para que no se nos queden las uniones perfectas. Y aquí ya seguimos, voy al tiempo a esconder las hebritas, ¿vale? Y aquí tejo 6 puntos bajos normal, ya no les doy vuelta, ¿vale? 3, al tiempo escondo las hebras, 4, 5 y el 6, ¿vale? Una cadenita, voy a seguir ahí, doy la vuelta, ¿vale? Y ahora tejo de nuevo los 6 puntos que tengo para hacer como el enganche de las bolas al árbol, ¿vale? Estos 6 puntos bajos, ¿vale? Aquí está el último. Y voy a tejer 2 vueltas más, pero de 4, como veis aquí. Entonces doy la vuelta. Me paso con un puntito deslizado al punto de al lado. Una cadenita y un punto bajo. 2 puntos. 3 puntos. Y 4 puntos. ¿Vale? Y repito, doy la vuelta, cadenita y los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena al aire, cortaré mi hebra y tenemos terminada la última, el último de los posavasos, la última bolita de Navidad si queremos. Si nosotros queremos podemos convertirlo en bolita de Navidad, ¿vale? Y de esta, además podemos rellenarla, poner 2, rellenarla o incluso ponerlo dentro de una bola.
¿vale? O sea, que sea nuestra bola, veréis. Otra idea puede ser esto, ¿veis? Poner la bola en medio y cerrarla y tejer así bolas con cuerpo. O rellenarlas, lo que hablábamos el otro día, con esto, ¿vale? Cerrarlas, rellenas, para tener una bola. Bueno, posibilidades infinitas. Yo estos los voy a convertir en posavasos, ¿vale? Voy a esconder todas las hebras y ya lo tendré, pero bueno, ya lo habéis visto. Con lo cual, tenemos aquí nuestra colección de posavasos para esta Navidad, que son espectaculares, ¿cierto? Posibilidades, convertirlo en bola. Posibilidades, rellenarlo. Posibilidades, dejarlo abierto. Es más, yo os diría que podemos hacer con estas bolas así en paralelo un calendario de Adviento. Podemos dejarlas abiertas, imaginaros, podemos dejarlas abiertas y colgando del árbol y dentro que estén los regalos con el número del día. O sea, podemos, yo imaginación al poder, ¿qué podemos hacer con tantas bolas? Con estas bolas, 1.000 millones de cosas, igual que con el regalo que viene a continuación. Bueno, pues este es el tutorial para hoy. ¿Espectacular o no? A ver, así, lo voy a poner así para que se vea chulo. Bien, bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Sígueme para más. Chao, chao.